Vamos allá. Shalom Ubrajá. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de hoy, nuestro estudio de hoy del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 46 del Tratado de Eruvin. Bien. Y vamos a solamente empezar en la página 46, sí, pero retomando lo último que vimos ayer, que fue la última enseñanza, que era un poco la conclusión. Y sobre lo que vimos, habíamos dicho, Amar Rabbi Yaakov Bar Idi, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, dijo Rabbi Yaakov Bar Idi en nombre de Rabbi Yoshua Ben Levi, que la halajá era como Rabbi Yohanan Ben Nuri. Bien, es decir, Rabbi Yohanan Ben Nuri que nos había dicho que una persona que dormía en el campo y de repente se le hacía de noche, esa persona ahí adquiría su eruv y tenía 2000 amot para desplazarse. Bien, y de la misma manera, ¿por qué? Porque la discusión era que si él pensaba que un objeto de Esker adquiría su lugar y entonces tenías por lo tanto 2000 amot, como habíamos visto el tema del agua, de la lluvia y todo esto, entonces esa era nuestra discusión. Así es como dijo entonces Rabbi Yaakov Bar Idi que Rabbi Yoshua Ben Levi dijo que la halajá es como Rabbi Yohanan Ben Nuri. Ahora, Marle Rabbi Zera de Rabbi Yaakov Bar Idi. Le preguntó Rabbi Zera a Rabbi Yaakov Bar Idi, dijimos ayer, de Perú Shemialaf, ¿esto lo escuchaste de la boca de Rabbi Yoshua Ben Levi o Miklala Shemialaf? ¿O lo dedujiste de otra enseñanza de Rabbi Yoshua Ben Levi? Él le dijo, de Perú Shemialaf. Yo lo escuché claramente. Ahora, explica la cámara y dice, mi Miklala, ¿de qué regla general de Rabbi Yoshua Ben Levi podía haber deducido esto? De la regla general que dijo de Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, alajá que dibrea mekel be'eru, es decir, que la alajá siempre sigue el lado más permisivo en cuanto a los casos de el eru. Bien, y por lo tanto, puesto que Rabbi Yohanan Ben Nuri es más permisivo que los sabios, que él dijo que una persona que duerme adquiere, en el momento en el que entra Shabbat, adquiere ese lugar como su lugar de residencia y tiene 2000 amot, frente al punto de vista que decía que no, que solamente va a tener 4 amot para desplazarse. ¿Perdón? Muy bien. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, por eso podría haberlo aprendido de esa enseñanza. Ahora, pregunta la hermana, retarte la malí. Entonces, ¿por qué esta enseñanza de Yoshua Ben Levi está dos veces? Una, que la halajá es como aquel que es más permisivo, y también que la halajá es como Rabbi Yohanan Ben Nuri. De que Gamara y dice, Amar Rabbi Zera, Tzrije, dijo Rabbi Zera, es necesario las dos enseñanzas. Veías, porque si solamente me hubiesen enseñado a la gente de Rabbi Yohanan Ben Nuri, que la halajá es como Rabbi Yohanan Ben Nuri, Abamina, Ben le Kula o Ben le Mumbra. Yo habría pensado que ya sea que por el lado estricto o por el lado permisivo, es decir, la halajá para Rabbi Yohanan Ben Nuri, tanto si somos estrictos como si somos permisivos. Que una persona que duerme tiene 2000 amot para cada dirección, o que los utensilios que no tienen dueño adquieren su lugar de asentamiento y no está permitido desplazarlos más de 2000 amot del lugar donde se asentaron. Kamash Malan. Por eso viene y nos enseña esto, Rabbi Yoshua Ben Levi, alajá, que dibreja mekel be'eruv, que la alajá es como aquel que es más permisivo en la ley de los erubim. Por lo tanto, un objeto que no tiene dueño, no fijaron la alajá como Rabbi Yohanan Ben Nuri para él. Pregunta la cámara, Belema, y si digamos entonces que Rabbi Yoshua Ben Levi solamente va a enseñar la alajá que dibreja mekel be'eruv, que la alajá es como aquel que es más permisivo en el eruv. Y de ello yo voy a entender que la halajá también es como Rabbi Yohanan Ben Nuri en cuanto a una persona que se durmió, porque ahí Rabbi Yohanan Ben Nuri es permisivo.
que Rabbi Yohanan ben Nuri, la malí. Entonces, ¿para qué? Si solamente hubieses enseñado que la halajá es como más permisivo, entonces, ¿para qué necesitas decir que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri? La malí. Responde la Gemara, dice Isteri, dice necesario. Porque es Al-Kadata Jamina, podía haber pensado que al decir solamente que la halajá es como el lado más permisivo en el Eru, Hanemile Yahid Bimkom Yahid, es únicamente cuando una persona individual está en discusión con una sola persona individual. Que ahí la halajá es como el más permisivo. Pero Rabim Bimkom Rabim, o cuando hay un grupo de varios que está en discusión con varios, que la halajá sigue la opinión de los más permisivos. Yahid Bimkom Rabim, malo, pero si es una sola persona frente a varios sabios, entonces ahí voy a decir que no, que la halajá siempre se fija como la mayoría. Entonces, por eso nos enseñó que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri. ¿Por qué? Porque además de que es el permisivo, además él está solo frente a la opinión de los demás. Amarle Rabale Abaye, le dijo Rabba Abaye, Mirde Erubin de Rabanán. Dice, bueno, pero esto ¿por qué es? Porque podríamos decir a lo mejor que esta es halajot, porque el Erub es una ley de Rabanán, de los sabios. Y puesto que está dicho que la halajá es como el más permisivo, entonces, Mali Yahid, Binkom Yahid, Umali Rabim, Binkom Rabim, ¿qué más me da que sea una sola persona frente a muchas o muchas personas frente a una? Yahid, Binkom, uno frente a uno o uno frente a muchos. En realidad, seguro que la halajá se va a fijar como el más permisivo, ¿sí? Entonces Rabbi Yoshua ben Levi en realidad no necesitaría haber dicho claramente que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri. El hermano de Chafi dice, amarle Rafa le Raba, le dijo Rafa a Raba. Ubi de Rabanán, los Shanelan, Ben Yahid, Binkom Yahid, Ben Yahid, Binkom Yahid, de Yahid, Binkom Rabim. Dice, ¿y acaso no cambia cuando es una ley de los sabios? Que sea un solo Rab frente a otro Rab, o que sea un Rab frente a muchos. Vean, Nancy se enseñó una Mishnah. Rabbi Elazar Omer, Kol Isha, She'abru Alea Shalosh Onot, Daya Shata. Muy bien, nos está hablando de qué? Nos está hablando del tratado de Nidá, el último de los tratados del Shas, que estudiaremos de aquí a 6 años y unos cuantos meses. ¿Sí? Ese es el último tratado que vamos a estudiar de Dot Hashem en nuestro Daf Yomi. Y el primero de la segunda serie de Daf Yomi que vamos a hacer después. Entonces dice así, dice ahí el tratado de Nidá, cuando una mujer de repente ve sangre, la mujer queda impura por la impureza de Nidá, ¿verdad? Ahora, si estuvo en contacto con algún tipo de alimento de terumá que tiene santidad, dicen que se verifica de manera retroactiva. En las últimas 24 horas, todos esos alimentos con los que estuvo en contacto adquieren impureza de manera retroactiva. Pero si es una mujer que durante 3 meses seguidos no vio sangre, es decir, que no tuvo su periodo, entonces en ese caso basta con aquel, como ya esté en ese momento. Es decir, que solamente empieza a impurificar a partir de ese momento. ¿Sí? Betania, y se enseñó ahí una vereitá. Masé, Beazar, Rabbi Elazar. Ocurrió una vez que hizo Rabbi como Rabbi Elazar, de permitir, ¿sí? Objetos que había tocado una mujer joven, ¿sí? En ese mismo momento, antes de que había visto sangre, después de 3 meses sin haber visto sangre. Después de que se acordó Amar, que dehu Rabbi Elazar lismo halad beshata del shad. Dijo que dai, es decir, vale la pena apoyarse en la opinión de Rabbi Elazar en un momento de dificultad. Bien, ¿cuál es la cuestión? Aquí el problema, ¿cuál es? Cuando los sabios dijeron que una mujer que estuvo 3 meses sin ver sangre, se refiere a una mujer que es anciana, que una mujer joven, no sería el caso. Entonces, por eso está esta discusión. Y por eso después dice que cuando se dio cuenta, se acordó y dijo, vale la pena apoyarse en Rabbi Elazar, es decir, esta ley, ¿sí? En los momentos de dificultad. ¿Qué quiere decir los momentos de dificultad? Que era un año de hambruna. Y en ese caso, no vamos a venir a decretar impureza en esta situación. Entonces, hay que explicar. ¿Qué quiere decir después de que se acordó? ¿De qué se acordó Rabbi? Y dijo que en realidad, según la ley, no tenía que haber fijado la halajá como Rabbi Eliezer. Y le malajá sheniskar,
de en alajá que Rabbi Elazar, Ela que Rabanán. Es decir, si se acordó de que la alajá no es como Rabbi Elazar, entonces la alajá sería como los sabios. ¿Sí? Beshata de aquí a Kabate. Entonces, ¿qué manera que sea en el momento de hambruna? Ela. Entonces, ¿de qué significa que se acordó? De lo itmar irgeta, lo que Rabbi Elazar, ve lo que Rabanán. Es decir, que fijó que él no había dicho la alajá claramente, ni como Rabbi Elazar, ni como los sabios. De todas formas, Hashem Iskar, de la Yahid Paligale, es decir, que no es una sola persona que está en discusión con él, es decir, con Rabbi Eliezer, él a Rabbi Paligalis, que son muchos los que están en discusión con él, Amar, ahí es cuando dijo, que Daihu, Rabbi Elazar, Ismoch Alab Beshat. Es decir, vale la pena que Rabbi Elazar haya fijado esa como su opinión para poder apoyarnos en ello en los momentos de hambruna, porque si no, no tendríamos que haber impurificado toda esa comida, cuando no hay mucha comida. Muy bien, seguimos entonces. Me he olvidado de bajar aquí. Muy bien. Ahí estamos aquí. Amar Rab Mesharshia, le Raba. Le dijo Rab Mesharshia a Raba, Veamrile Rab Nachman bar Yitzhak le Raba. Es decir, le dijo Rab Mesharshia a Raba y algunos dicen que fue Rab Nachman bar Yitzhak a Raba. Ube de Rabanán, los Shane, Ben Yahid, Ben Kom Yahid, Ben Yahid, Ben Kom Rabim. Dice, y cuando es una ley de los sabios, no cambia si es una sola persona en discusión con una sola persona o una en discusión con varios. Beataña, si se enseñó en una veraitá, Shemua Keroba. Bien, es decir, está trayendo otra prueba. Sí, igual que la prueba anterior que trajimos de Masejet Nidá, ahora traemos otra prueba que nos dice así. Dice, Shemua Keroba. Es decir, alguien que escuchó una noticia cercana. ¿Qué noticia? Haz Shalom Lo Alenu, que murió uno de sus 7 familiares cercanos. Noheget Shiv'a, es decir, tiene una ley de luto de 7 días. Es decir, lo litrajes, lo lejabes, no lavar, no bañar, no lavarse a sí mismo. Ushloshim, y 30 días con leyes de luto, ¿sí? De no cortarse el pelo, no usar ropa planchada, etc. Shemuar de Joká, ena no eget, el ayomeja. Es decir, y una shemuar de Joká, y escuchar lejano, vamos a ver lo que es ahora, nada más conlleva un solo día de Abel. La vereita bien explicada. Ve-izo-hi keroba, ve-izo-hi rejoká. ¿Y cuál es lo que escuchamos cerca y lo que escuchamos lejos? Dice, betoch sheloshim keroba. Betoch sheloshim rejoká. Es decir, si yo escuché esta noticia, lo aleno, o una persona escuchó esta noticia de que le falleció un familiar cercano, 30 días en los 30 días inmediatos a la pérdida, se llama una Shemua Keroba. Y ahí aplica los 7 días de Abelut y los 30 días de Abelut. ¿Bien? Pero si lo escuchó después de 30 días, entonces lo que nos está diciendo es que únicamente tiene que hacer un solo día de Abelut. Y esta es la opinión de Rabbi Akiva. Mismo Merim y los sabios dicen, Ajat Shemua Keroba, Ajat Shemua Keroba, no hay que Shivat Ushloshim. Ya sea que lo escuchó inmediatamente, en los 30 días inmediatos, o que lo escuchó después de 30 días, en todos los casos tiene que guardar luto de 7 días y luto de 30 días. Amar Rabba Barjana, Amar Rabbi Yohanan, y dijo Rabba Barjana el nombre de Rabbi Yohanan. Kol Makom Shatam Otze Yahid Mekel Rabbi Mahmidim, siempre que tú encuentres a un solo individuo que es permisivo frente a la mayoría que son estrictos, Alajá que Dibra Mahmidim Veamerubim, la alajá se fija como los que son estrictos y son mayoría. Jutz mizo, salvo en esto, en esta ley del que escuchó lo alenu que falleció un familiar cerca. Ya falpi Rabbi Akiva mekel vejejamim mahmidim, porque a pesar de que Rabbi Akiva aquí es permisivo y los sabios son estrictos, alajá que vive Rabbi Akiva. La alajá se fija aquí como la opinión de Rabbi Akiva. Y la Gemara viene a explicar el motivo. Es decir, opina Rabbi Yohanan como Shemuel. Además, Shmuel, pues dijo Shmuel, alajá que vibre a Mekel Beabel, que el alajá es como el más permisivo en las leyes de luto. Y por lo tanto,
fijó la halajá como Rabbi Yohanan y la halajá como las palabras de Rabbi Akiva, a pesar de que él es uno frente a la mayoría. Pues ahora viene a analizar la Gemara y dice, de Abelut, únicamente en Abelut, en el luto, de Akilu Barrabanan. Es ahí únicamente donde fueron permisivos los sabios de comportarse, de fijar la halajá como el que está solo. A Valve Alma, pero en realidad siempre en todos los demás casos, Afilu, Bide Rabanan, Shane, Ben Yahid, Binkom Yahid, Ben Rabim, Binkom Rabim, es decir, pero cuando es en cualquier otro caso, incluso en las leyes de los sabios, hay una diferencia de si es uno solo frente a uno solo o si es uno solo frente a muchos los que están en discusión. Bien, seguimos entonces en el Amud Bet y dice así, Rav Papa Amar Histerich. Dice, no, Rav Papa en realidad vuelve a las palabras de Rabbi Yoshua ben Levi y dice, Rav Papa dice que es necesario que Rabbi Yoshua ben Levi nos enseñe que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri, incluso que ya se enseñó la halajá de que Rabbi Yohanan ben Nuri dice que se es permisivo en las leyes de los serubín. ¿Por qué? Salka, Tajamina, yo podría haber pensado, Hanemile, esto que dijeron, que la halajá es como el permisivo, Be'erube Hatzerot, Abalberube Tejumín, Emalo, es únicamente para los casos de Erub Hatzerot, para los serubín que se hacen en los patios. Pero para un Erub Tejumín, para un Erub que me viene a permitir el límite que yo puedo caminar fuera de la ciudad, voy a decir que no. Y lo que dijo Rabbi Yohanan ben Nuri hace referencia a los Erube Tejumín. Entonces, por eso es necesario enseñarlo aparte. Por lo tanto, Tzrija, es necesario enseñarlo. De la Gemara trae una prueba. Dice, Umena Tamra de Shanelan, Ben Erube Hatzerot de Erube Tejumín. Y donde nosotros vemos que hay una diferencia entre los erubín de los patios y los erubín del límite de la ciudad. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Amar la viuda, dijo la viuda, Amé de Marim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Es decir, está hablando ahí la Mishnah de un caso en el cual una persona hace erub para otro, sin que esta otra persona lo sepa. Dice, Berubim Tejumín. Ahí está hablando de los erubim de Tejumín, donde no se le puede hacer un erub Tejumín a una persona sin que ella lo sepa. A Valberubén Hatzerot, pero si es un erub para un patio, me arvin ben ledad u ben shelo ledad. Se le hace erub a la persona ya sea que lo sabe o que no lo sabe. ¿Por qué? Shezakin le adam shelo befanad, ben javim le adam elo befanad. Es decir, que cuando una persona no está delante tuyo, puedes hacer una acción para él que sepas que le va a traer un beneficio. Pero si vas a hacer una acción que le va a poner en una obligación, únicamente lo puedes hacer cuando la persona esté delante y sepa que eso va a ocurrir. Por lo tanto, el Eruv Hatzerot, la persona, ya lo sepa o no lo sepa, ¿sí? A fin de cuentas le estás haciendo algo que le va a permitir transportar en su patio. Entonces le estás favoreciendo. Pero el Eruv Tejumín, si le haces sin que lo sepa, a lo mejor esa persona no quería ir en la dirección contraria y tú le pusiste el Eruv al norte y él quería ir hacia el sur. Entonces le estás perjudicando. Para hacer algo que le puede llegar a perjudicar, tiene que ser cuando la persona lo sepa y esté delante. Muy bien, continúa otra explicación sobre las palabras de Rabbi Yoshua ben Levi. Ravashi Amar, dijo Ravashi y Histerich, en realidad es necesario las dos enseñanzas. ¿Por qué? Salka la Tajamina podría haber pensado, Hanemile, aquello que se dijo que la halajá es como el más permisivo. Beshiure Eru, es decir, en la cantidad de comida que yo tengo que poner para fijar el Eru. ¿Sí? Es decir, que habíamos dicho que había una discusión sobre que había que poner suficiente para 2 comidas, ¿sí? Para varios Shabbatot, y entre tanto se fue perdiendo la comida, ¿sí? Ahí tenemos que ser permisivos. Pero para fijar el Eru a priori, ¿sí? Émalo, vamos a decir que no. Entonces la Gemara trae una prueba. Humana, Tamrea, de Shanelan, Ben Shiure Erub, Ditjilat Erub. Y de donde yo tengo una prueba de que es diferente la halajá respecto a si el Erub se fue disminuyendo o cuándo es que comienza el Erub. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Amar Rabbi Yossi, dijo el Rabbi Yossi, de Marim Amurim, ¿de qué estamos hablando? De que dijeron que hay que poner para el Erub Hatzerot la cantidad de comida para 2 seudot, Ditjilat Erub. Es decir, para iniciar el Erub, para adquirir ese Erub. ¿Sí? Aval Beshure Erub Afilu Kosheu
pero si es para un eruv que se fue disminuyendo, cualquier pequeña cantidad es suficiente para mantenerlo. Y no dijeron que se puede hacer ese eruv hatzerot a priori, más que con 2 seudot. Era que de Shelo, de Shakeach, Torat, Eruv, Mina, Tinokot. Entonces, si cualquier cantidad sería necesaria, sería válida. ¿Por qué dijeron que hace falta 2 seudot? ¿Para qué? Para que las leyes de los Eruv no se olviden de los Tinokot, de los niños que estudian. Muy bien. La Gemara trae algunas reglas generales ahora. Bien, estas reglas generales siguen el espíritu de lo que acabamos de ver. Dice así: Rabbi Jacob, Rabbi Zerika, Ambru. Dijeron Rabbi Jacob y Rabbi Zerika. Alajá que Rabbi Akiva me javeró. Cuando hay una discusión entre Rabbi Akiva y alguno de sus compañeros, individual, siempre la alajá se fija como Rabbi Akiva. Uge Rabbi Yossi me javerá. Y Rabbi Yossi siempre prevalece su opinión frente a la opinión de sus compañeros, es decir, uno frente a los muchos. Uge Rabbi me javeró. Y la opinión de Rabbi también prevalece a la de sus compañeros. Perdón, a la de su compañero. Es decir, cuando es una discusión entre Rabbi y una sola persona. De Mayujeta. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me cambia? ¿En qué tema me afecta esta alajá? Explica la Gemara. Rabbi Asi dice, alajá. Es decir, que lo que está fijando aquí es cuando es un tema de alajá. Si es alajá, entonces se aplican estas leyes. Rabbi Hilla bar Abba Amar Matin. Es decir, que dice Rabbi Hilla bar Abba, dice, no es que sea el alajá que se fija así, sino que el alajá, cuando una sola persona te está preguntando, fíjala de esa manera. Es decir, a pesar de que sea uno frente a muchos, o que sea Rabbi Akiva frente a su compañero, explícala así. Pero cuando es delante de muchas personas, no. Y por último, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina Amar, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina dice, Nir'in. ¿Qué quiere decir Nir'in? Que no se enseña la ley como Rabbi Akiva frente a su compañero, o como Rabbi Yossi frente a sus compañeros, o como Rabbi frente a su compañero. No se enseña a priori así. Pero si alguien actúa de esa manera, no se le dice nada, porque a posteriori sabemos que la ley es así. Muy bien. La Gemara trae otras comparaciones. Perdón. Y dice así. Kilshonze, de la misma manera que acabamos de ver, Amar Rabbi Jacob, dijo Rabbi Jacob, Bar Idi, Amar Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan. Cuando hay discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, alajá que Rabbi Yehuda. La alajá se fija como Rabbi Yehuda. Ahora, si hay discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, la alajá es como Rabbi Yossi. Y no es ni siquiera necesario enseñar que si hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi, que la alajá es como Rabbi Yossi, porque si entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, la alajá es como Rabbi Yehuda, y entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, la alajá es como Rabbi Yossi, entonces, si A es igual a B y B es igual a C, pues A es igual a C. ¿Mejor? Muy bien. Hasta Bimkom Rabbi Yehuda Leta. Bimkom Rabbi Yossi mi valle. Entonces, es decir, si frente a Rabbi Yehuda no es la alajá como Rabbi Meir, entonces seguro que frente a Rabbi Yossi no va a ser. Muy bien. Otra regla general. Y dice así: Amar Rabasi, dijo Rabasi, Afani Lomed, yo también aprendí así, que si bien vienen a estar en discusión Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, la alajá que Rabbi Yossi, la alajá se fija como Rabbi Yossi. De Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan. Pues dijo Rababa, ¿qué dijo Rabbi Yohanan? Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, la alajá que Rabbi Yehuda. Si hay discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, la alajá es como Rabbi Yehuda. Hashta, esto cuando es Bimkom Rabbi Yehuda Leta. Es decir, que si es cuando está frente a Rabbi Yehuda, no es la alajá como él, como Rabbi Shimon. Bimkom Rabbi Yossi mi valle, ¿acaso la alajá va a ser como Rabbi Shimon frente a Rabbi Yossi? Sabemos que la alajá entre Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda es como Rabbi Yossi. Y valle Leu, vinieron a preguntarle si discuten Rabbi Meir y Rabbi Shimon, ¿sí? Es decir, de todos estos casos son los dos que estaban, ¿sí? en peor condición. ¿Cuál sería la alajá en una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Shimon? Teiku. Es decir, no sabemos cuál es la respuesta. Tenemos que esperar a que venga Eliyahu Naví, ¿sí?
Motzei Shabbat, sí, estudiamos el otro día que no podía venir en viernes porque nos estaríamos dejando de ocupar de las preparaciones de Shabbat, ¿sí? Bueno, cuando venga, que venga hoy mismo, que venga ya, y nos va a venir a explicar. Tishvi Yetaretz, Kushiot Ubayot, el Tishvi, Eliyahu Naví, nos va a venir a explicar todas estas cosas que quedaron en la Gemara pendientes de una explicación final, de una conclusión. Bien, muy bien. Teiku, aquí tenemos nuestro Teiku. Muy bien. Entonces ahora tenemos otra explicación. Bien, todo esto que trajimos es quién prevalece frente a quién en la halajá cuando están en discusión. Dice, Amar Rav Mesharshia, dijo Rav Mesharshia, Litnehu lehane klale. Es decir, yo estas reglas generales las aprendí de otra manera. Es decir, no me baso en estas reglas generales, sino que me baso en lo que es más lógico. Y pregunta la Gemara, Menale le Rav Mesharshia, ajá, ¿y de dónde saca esto Rav Mesharshia? Y le mame haditnan, si saca eso de aquello que dijo nuestra Mishnah, que dijo Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dijo, Lema Abardome, ¿a qué se parece esto? Lishlosha, Hatzerot, Hapetujot Zolazo, Upetujot Leshut Rabin. Habíamos dicho un caso, nos oía la Mishnah, de 3 personas que estaban fuera del Tejum. Como que cada persona fuera del Tejum tiene únicamente sus 4 amot. ¿Qué es lo que pasa si mis 4 amot coinciden en parte con los 4 amot de mi vecino, que está también aquí? Somos 3 personas fuera del Tejum. Mis 4 amot se mezclan con los 4 amot del otro, y los 4 amot del otro se mezclan con los 4 amot de una tercera persona. Bien, dijo Rabbi Shimon, que esto se asemeja a un caso de 3 patios que están uno junto al otro y que todos dan al dominio público. Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si habían hecho Eruv, podía hacer Eruv el de medio con los 2 de fuera y los 2 de fuera con el de medio, pero los 2 de fuera no podían interactuar entre ellos. ¿Bien? Muy bien, entonces dijo así. Erbush Taim, Mahitzonot y Maimzai, se hicieron Eruv los 2 exteriores con el intermedio, y Muteret Imagen, Vehem Mutarotima. Es decir, el intermedio está permitido para los 2 patios exteriores, y los 2 patios exteriores están permitidos para los habitantes del patio de medio. ¿Sí? Ushtaim, Mahitzonot, Asurot, Zoinzo, y los 2 externos están prohibidos el uno para el otro. Amar Rabjama Barguria, Amar Rab, dijo Rabjama Barguria, nombre de Rab. Alajá que Rabbi Shimon, la alajá es como Rabbi Shimon, Uman Paligale, ¿y quién es el sabio que discute con él? Rabbi Yehuda, ¿sí? Marta, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, y acabas de decir que cuando hay una discusión, están en discusión Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, la alajá sería como Rabbi Yehuda, el Lav Shema Minah, Litnehu, ¿acaso no podemos aprender de aquí sobre estas reglas generales que no es así? La Gemara rechaza y dice, Umay Kushya, ¿cuál es tu pregunta? Dilma Aja de Idmar. ¿Sí? A lo mejor, ¿sí? Ahí donde se dijo la alajá Beferush, claramente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la alajá es como Rabbi Shimon, frente a Rabbi Yehuda. Eja de lo Idmar, pero ahí donde no se dijo la alajá claramente, entonces ahí se aplica la regla general. Ela, entonces, dice la Gemara, Meha Ditnan. Podemos traer otra prueba para las palabras de Rabbi Mesharshia, de aquello que se enseñó. Perdón un segundo. Entonces, Umay Kushya, ¿cuál es tu pregunta entonces? ¿Sí? Ahí a lo mejor es que la alajá se dijo claramente, y entonces cuando se dijo claramente, la alajá es como se dijo. Pero cuando no se dice ajá de lo itmar, cuando no se dice claramente, entonces se aplican las reglas generales. Ela, entonces dice la Gemara, Meha, vamos a traer una prueba para Rabbi Mesharshia de aquí. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Ir Shel Yahid, la ciudad de una sola persona. Es decir, Ir Shel Yahid quiere decir que es una ciudad que tiene pocos habitantes y se considera un Reshuta Yahid. ¿Sí? Es decir, que no viven en ella 600.000 personas.
No se considera Reshut Rabim, dominio público. Ven a hacer Shel Rabim y de repente empezaron a venir habitantes y se convirtió en una ciudad que ya tiene un dominio público. Me'arvin et kula. Es decir, se puede hacer con un solo eruv, Hatzerot sobre toda la ciudad. ¿Sí? Y todavía se considera como un solo Hatzer, como un solo patio. Ahora, Irsh Rabim, pero una ciudad de Reshut Rabim, donde hay muchos habitantes, ven a hacer Shel Yahid y se fueron abandonando la ciudad y se quedó que habitan menos de 600.000 personas y por las calles no pasan más de 600.000, entonces es un Reshut Yahid. El Me'arvin et kulam. No se puede hacer un eruv para toda la ciudad de un eruv Hatzerot. Ela, que no se jutzala, a no ser que haga una señal afuera para que la gente se dé cuenta y se acuerde que Ir Hadashah She Bihuda, como las nuevas ciudades que están en el territorio de Yehuda, que Yeshba Hamishim Diorim, que tiene 50 habitantes, y esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Es decir, hay que hacer una señal. ¿Para qué? Para que la gente no se olvide, ¿sí? Que eso antes era un dominio público y ahora es un dominio privado. Por si acaso vuelve a venir gente a vivir y vuelve a convertirse en un dominio público. Ahora, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Ahora, Rabbi Shimon Omer, ¿qué es lo que dice Rabbi Shimon? Vamos a avanzar unas cuantas líneas en la siguiente página y ahí lo dejaremos por hoy. Dice Rabbi Shimon, ¿qué es lo que dice? Shalosh Hatzerot Shel Batim, 3 patios de casas. Perdón, 3 patios, que cada uno tiene 2 casas. Amar Rav Hama Barguria Amar Rav, y dijo Rav Hama Barguria, en nombre de Rav, alajá que Rabbi Shimon. La alajá es como Rabbi Shimon, es decir, estas ciudades, ¿sí? Se pueden considerar como 3 patios que tienen 2 casas cada una, y entonces se podría hacer esta misma ley que habíamos dicho, los exteriores y el del medio. Uman Paligale, Rabbi Yehuda. ¿Y sobre qué discute sobre él? ¿Quién es el que está en discusión con él? Rabbi Yehuda. Entonces, ¿cómo puede ser que el alajá se fijó como Rabbi Shimon? Deja amar, y si tú me quieres venir a decir, ¿sí? Que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon están en discusión, la alajá sería como Rabbi Yehuda. Entonces, de aquí tenemos una prueba para Rav Meshachia, que la alajá no se fija según estas reglas generales que hemos dicho de este Rav frente a él. La llamada rechaza y dice, Umaikusha, ¿cuál es tu pregunta? Dilma, a Hanami, a lo mejor aquí también en esta enseñanza. Eja de Idmar, Idmar, eja de lo Idmar, es decir, cuando la alajá fue dicha claramente en nombre de tal persona, entonces la alajá queda como él. Y solamente cuando no se expresa claramente que la alajá es como esa persona, entonces se aplican las reglas generales. Ese sería entonces el punto de discusión o cómo se podría arreglar nuestra Gemara frente a la opinión de Rav Meshachia, que viene a decir que no, esas reglas generales no se aplican, sino que se aplica la lógica en cada caso. Hasta aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy. Que tengamos Erev Shabbat Shalom, que nos preparemos Bezrat Hashem para un Shabbat pleno, Shabbat Shuvah, y llegando ya a la víspera de Yom Kippurim. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.